bendiciones a cada uno de ustedes. Una vez más, les agradezco el que me estén acompañando para estudiar el mensaje de la palabra del día de hoy. Hoy vamos a estudiar en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, los versículos del 3 al 7, y le pido por favor que abra su Biblia. Hoy no vamos a estudiar las parábolas del Señor Jesucristo, que son pequeñas historias que transforman el alma, pero para la próxima semana vamos a concluir con ese tema. Hoy quiero hablar sobre cómo podemos ser de buena influencia a otros y su poderoso efecto. Como dije, vamos a leer pues este pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 7, que dice así: Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a ir en oración. Padre bendito, gracias te damos en este día por la oportunidad y el privilegio de poder venir ante ti, Señor, a estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos ver en este pasaje la influencia, Señor, que tanto Loida y Eunice y el apóstol Pablo tuvieron en la vida de Timoteo. Gracias, Señor. Permite pues que cada uno de nosotros también podamos entender la importancia, Señor, de ser de bendición y poder dejar una influencia positiva, Señor, en la vida de otras personas y sobre todo en aquellos, Padre, que también están empezando la vida cristiana, nuestros jóvenes, nuestros niños, que es tan importante en este día. Te agradecemos por esto. Abre nuestras mentes, nuestro entendimiento. Permíteme, Padre, transmitir este mensaje para que sea honra y gloria a tu nombre. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, como dije anteriormente, vamos a estudiar este tema que es muy importante. ¿Cómo podemos ser de buena influencia a otros y el efecto poderoso que esto tiene en la vida de otros individuos? Cada año, una de las revistas más conocidas en el mundo, se llama esta revista Time Magazine, los editores sacan un número especial en el cual, ¿verdad?, se reconoce a las personas, individuos que han tenido más influencia, ya sea en los deportes, en la política, en la medicina, la tecnología, el periodismo, etcétera, etcétera. Ahora, estos individuos han sido seleccionados porque se han destacado en su servicio a la comunidad, a la humanidad en diferentes áreas, y obviamente sus logros ellos han logrado obviamente hacer una diferencia en las personas, y esto es lo que nosotros también llamamos influencia. O sea, ellos influyen de una manera parcial o total en las decisiones de muchos individuos. Ahora, también nosotros como personas, como individuos, hemos recibido de una persona cierta influencia, o nos han influenciado de una manera positiva o tristemente de una manera también negativa. Cuando digo esto, ¿verdad?, es porque todos podemos recordar a ciertas personas, a ciertos individuos. Yo recuerdo cuando estaba empezando la vida cristiana a uno de mis amigos, quien me acerqué a él, me identifiqué con él, y gracias a su ayuda, a su influencia cristiana en mi vida, pude yo desarrollarme y pude obviamente yo
crecer en la vida cristiana. Esto me ayudó mucho para que yo fuera una persona que cambiara y fuera transformada espiritualmente. Ya que estamos hablando entonces de la importancia de la influencia, tenemos nosotros que de entender y definir, obviamente, qué es la influencia. Bueno, la influencia es el poder o control que una persona, un individuo, puede ejercer sobre otras personas. Este control o poder puede ser total o parcial. Ahora, bíblicamente, hablando bíblicamente, la influencia a otros individuos debe de ser usado para que una persona pueda salir adelante de una manera positiva y que ella pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda ser de bendición a otros individuos en la iglesia local, en la comunidad donde él viva. Entonces, pues, dije que la influencia puede ser un poder o control total o parcial que es ejercido en una persona. Y nosotros, obviamente, tenemos que entender eso. Y es importante en estos tiempos que nosotros vivimos en este mundo, entender, fíjese usted y observe cómo en la música, en los deportes y en muchas áreas, nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo influenciados de una manera tremenda, de tal manera que ellos anhelan y quisieran ser como esas personas que ellos admiran. Y en el mundo espiritual, mis hermanos, nosotros obviamente tenemos que entender y tenemos que trabajar para dejar una marca muy fuerte en la vida de estos individuos. Ahora, el apóstol Pablo, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, está felicitando a Timoteo, quien es su discípulo, por ser un gran hombre que tiene un gran amor por la obra de Dios. Y que no solamente es un gran amor, a Dios, pero que también ha sido de gran ayuda al ministerio que Pablo está llevando en las iglesias de Asia Menor y donde quiera que Pablo llevó, o cuando menos muchas de las ciudades en las cuales Pablo llevaba el ministerio. Pablo obviamente lo había discipulado, Pablo había trabajado en su vida y obviamente Pablo había influido en este joven para que él fuera y llevara las buenas nuevas. No solamente eso, que pusiera pastores, que trabajara en las iglesias, que desarrollaran líderes. Bueno, entonces es importante pues que nosotros igualmente en la iglesia local podamos entender como líderes la importancia de que nosotros seamos personas de influencia para el bien de la obra. Entonces vamos a entrar pues al punto número 1. Punto número 1 es que nuestro amor a Jesucristo puede ser traspasado por medio de la buena influencia. Nuestro amor puede ser traspasado por medio de la buena influencia. Ahora, en el pasaje que leímos, lo vamos a analizar. Nuestro amor, mis hermanos, por Jesucristo, a la iglesia local y a los hermanos, no fue una coincidencia o una casualidad. Algunas personas, cuando hablamos de nuestros hijos, de cómo los hijos están estudiando, cómo los hijos están haciendo ciertos logros, tienden a decir, es que tus hijos te salieron buenos y a mí no. Bueno, recuerde una cosa, nada pasa por coincidencia. O sea que todo en este mundo tiene una causa y un efecto. Nada sale por buena suerte. Todo lo que nosotros como individuos nos hacemos y logramos hacer es porque nosotros tuvimos una causa y eso nos dio un efecto. Ahora, fíjese que el cristiano, mis hermanos,
vive la vida cristiana y modela los principios de la palabra de Dios. Los modelamos en la iglesia, los modelamos en el hogar, los modelamos con los amigos, en el vecindario, con nuestros compañeros de trabajo, con la familia o familiares, etcétera, etcétera. O sea, fíjese que las personas llegan a conocernos, llegan a identificarnos por medio de lo que nosotros hacemos y decimos. Entonces, no fue una casualidad esa influencia que Timoteo obviamente recibió por parte de de las personas que estaban alrededor de él. Tampoco fue verdad, esa influencia que él recibió no fue por su inteligencia. Ahora, aunque la inteligencia es importante en la vida del individuo, de las personas, la inteligencia no puede ser traspasada por uno o heredada a otras personas. No. Ahora, ¿cómo es pues que esa influencia fue traspasada? Ahora, parece ser que Timoteo tuvo, no parece ser, de acuerdo al pasaje que leímos, vemos que Timoteo tuvo una triple influencia en su persona. Primeramente vemos a su abuela Loida, vemos a su madre Eunice y vemos últimamente la estampa del apóstol Pablo, quien se dedicó, quien trabajó, quien agarró a Timoteo y influyó en su vida. Fíjese que esto, mis hermanos, fue intencional. Cuando digo intencional, hubo una intención, tanto de la abuela, tanto de la madre y tanto de Pablo, para formar el carácter espiritual, moral de este muchacho. O sea que cuando digo fue intencional, es que este fue traspasado por medio de una vida a otra. Es lo que llamamos nosotros el discipulado. El discipulado es agarrar lo que yo sé, lo que uno sabe, enseñarlo a otra persona, a otro individuo, para que él aprenda, para que él pueda llegar a ser como su maestro. Y este es el caso de Timoteo. Es muy popular que nosotros, cuando estamos trabajando con una persona, estamos discipulando a una persona, usualmente usamos ese término al decir, este es mi Timoteo. Bueno, entonces vimos pues que es intencional. Primeramente, dice pues, vemos en el versículo 3 donde dice Pablo, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo está recordando, recuerden, esta es una de las cartas carcelarias. Se cree que Pablo está en Roma, tal vez está ya esperando para ser ejecutado, y él escribe esta carta, se la manda a Timoteo, quien obviamente no está con él, porque ahí expresa cómo se acuerda, ¿verdad?, de él. Fíjense en el versículo 4, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. O sea, Pablo veía que el corazón de Timoteo era un corazón tierno, un corazón, mis hermanos, amigos, que quería servir en las iglesias, tenía el deseo y quería ser usado por Dios para ser de bendición en la obra. Entonces dice, porque tengo presente, dice, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense que entonces vamos a analizar el versículo número 5. Dice ahí, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. O sea, primeramente vemos que una de las primeras personas que influyeron en la vida de Timoteo fue la abuela Loida. Nosotros los seres humanos
fuimos hechos por Dios para tener contacto familiar con otras personas, y la familia es el núcleo en el cual Dios trabaja primeramente en el individuo, en las personas. Y yo estoy consciente y sé que muchos de nosotros fuimos afectados de una manera positiva por nuestros abuelos. Ahora, yo sinceramente, una de mis carencias en la vida que siempre anhelé es que yo no conocía a ninguno de mis 4 abuelos, y donde quiera que yo iba, admiraba la relación que tenían a veces los nietos con los abuelos. Y obviamente es una relación muy bonita. Y en este caso vemos pues que no solamente es una relación bonita, pero es una relación que ayudó tremendamente a Timoteo, porque su abuela era una persona piadosa, una persona que deseaba y buscaba tener una relación con Dios. Ahora, no sabemos mucho de Loida, mas lo que se nos dice en este pasaje, dice que él tenía la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero, dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, obviamente por ser ellas de mayor edad. Entonces vemos pues que Pablo sí conoció a Loida, y obviamente Pablo, al tener un espíritu de discernimiento, ¿verdad? Él conoció a esta mujer y pudo conocer su fe cuando tal vez se le explicó el evangelio del Señor Jesucristo. Era una fe auténtica que esta persona expresaba. Y podemos pues confiar entonces que Loida era una mujer de gran fe. Una mujer, como dije, piadosa, que quería honrar y glorificar a Dios. Y que obviamente afectó a su hija Eunice, y que también pues afectó a Timoteo. En segundo lugar, tenemos también a su madre Eunice, porque dice que habitó primeramente en Loida y en tu madre Eunice. En segundo lugar, tenemos a Eunice como madre de Timoteo. Como madre, Eunice no solamente se preocupó de que Timoteo fuera un buen hombre, sino que le enseñó y modeló principios morales y bíblicos para que él los conociera y los viviera. Estos obviamente fueron de gran fundamento en la vida de Timoteo, y para que él llegara a ser un hombre del calibre como Pablo lo llegara a usar. Y ahí es otro factor importante, como decía yo. O sea, este factor es importante porque recuerden, la familia es el núcleo en el cual Dios trabaja y afecta a nuestros hijos, y la influencia que nosotros dejemos, la estampa que nosotros pongamos en ellos, va a ayudarles a que ellos puedan tomar decisiones cristocéntricas, decisiones que puedan hacerles de bendición en su vida, y como consecuencia de ello, pues ellos van a vivir de una manera piadosa, una manera que honre al Señor Jesucristo, obviamente si ellos caminan con Dios. Y en tercer lugar, tenemos también al apóstol Pablo. Dice Pablo, fíjese que en el capítulo 3, Pablo está hablando de algo importante. Dice, sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados. Fíjese que Pablo igualmente, sabemos que Pablo era una persona que era un fariseo, había sido enseñado por Gamaliel, era celoso, pero fíjese que eso fue transmitido, yo creo, por sus antepasados. No solamente está hablando de la cultura judía, pero es posible que sus padres, su familia, fueron personas dedicadas al judaísmo, y obviamente también Pablo, mis hermanos, amigos, fue una persona que puso la estampa en la vida de Timoteo. O sea, existía una gran relación entre Pablo y Timoteo. Pablo estaba constantemente
pidiendo e intercediendo por Timoteo y su ministerio, porque dice, me acuerdo de ti en mis oraciones, sin cesar, noche y día me acuerdo de ti. O sea, Pablo, mis hermanos, conocía a este joven, conocía su corazón, le había encomendado ciertas tareas. Por ejemplo, en ese momento cuando él escribe esta carta, parece ser que Timoteo está en Éfeso, y en Éfeso, mis hermanos, pues obviamente él está trabajando, está poniendo pastores, él está entrenando individuos, está predicando la palabra de Dios, y lo cual obviamente Pablo se siente tranquilo, Pablo se siente confiado de que Timoteo está haciendo la obra. Ahora, eso viene como consecuencia porque Timoteo observó, Timoteo vio el tipo de hombre que Pablo era y cómo Pablo enseñó a Timoteo a ser un hombre sacrificado en la obra de Dios. Si Pablo no hubiera sido un hombre sacrificado en la obra de Dios, posiblemente Timoteo no hubiera recibido esa influencia. Y esa es una gran bendición cuando nosotros conocemos a personas o individuos. Vimos pues que Pablo pues tuvo una muy buena, Timoteo tuvo una muy buena influencia desde su niñez, comenzando con su abuela Loida, con su madre Eunice, y cuando conoció a Pablo, cuando él escuchó el evangelio, pues obviamente parece ser que su madre, su abuela, su madre, Timoteo, cuando encontraron a Pablo ya habían escuchado el evangelio y ya tenían cierto conocimiento, y Pablo obviamente perfeccionó ese entrenamiento para que Timoteo siguiera adelante trabajando en la obra de Dios. Fíjense que en el libro de Hechos, capítulo 16, 1 nos habla y dice, Pablo también llegó a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea, ahí nos habla la primera vez que Pablo y Timoteo se encuentran y empiezan esa relación de maestro y discípulo que fue de gran beneficio al ministerio, a la obra del Señor Jesucristo. O sea, Pablo tomó a Timoteo, lo instruyó, lo guió, lo discipuló, lo formó, ¿verdad? Y estaba al tanto de su vida y se preocupaba de él, y tenían una relación, mis hermanos, muy estrecha. Algo precioso, algo muy bonito que nosotros también debemos de aprender. Bueno, ahora vamos a ir al punto número 2. El punto número 2, vamos a meternos a cómo es que uno puede ser de influencia en la vida de otros. Vemos que ya Timoteo recibió influencia por su abuela, por su madre, por Pablo. Ahora es cómo nosotros lo vamos a hacer. Y seguimos estudiando en el capítulo 5, versículo 5, dice, la fe sincera que hay en ti, y la cual habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, primeramente, uno puede ser de influencia en la vida de otras personas cuando mostramos una fe que es auténtica. Yo llamaría una fe que no es fingida. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, una fe genuina. Una fe, mis hermanos, que en este caso vemos a Timoteo, que era un verdadero creyente. Él lo había demostrado a través de su amor y de su servicio al Señor Jesucristo. Pablo lo ve cuando dice tuvieron que separarse. Dice que vio las lágrimas de Timoteo y cómo este muchacho siguió adelante, llevando adelante la obra de Dios. Fíjese que eso es lo que llamamos una fe no fingida. Es una fe genuina, una fe, mis hermanos, que funciona. O sea que era una fe que no tenía un doble estándar. Cuando digo
que no tenía un doble estándar es que él vivía conforme a las enseñanzas que había recibido de su abuela, de su madre y del mismo Pablo y de otros cristianos que convivían con él. Fíjese que eso es importante, el no tener un doble estándar. La gente, los individuos, los jóvenes, los niños, los cristianos maduros y nuevos detectan cuando nosotros obviamente no tenemos un doble estándar. Y el tener un doble estándar es tratar de vivir la vida en la casa de una manera y vivir la vida en la iglesia de otra manera. Nosotros, mis hermanos, debemos de tratar de vivir la vida cristiana de la misma manera, como lo hacemos en la iglesia, como lo hacemos en el hogar, como lo hacemos en el trabajo, como lo hacemos cuando vamos a la escuela, cuando vamos al mercado. Y sé que no es fácil, pero es importante. Una fe, mis hermanos, fíjese, yo diría que al ser una fe genuina, o sea que era una fe que era respaldada por sus obras. Cuando digo por sus obras, se podía conocer por medio de sus acciones y sus hechos. O sea, no se podía esconder. Una persona se da cuenta, conoce a los individuos, nos conoce cuando nosotros nos decimos ser cristianos y verdaderamente la gente analiza si nuestra fe es genuina. Otra de las maneras en que nosotros vamos a influenciar en la vida de otros es que somos, ¿verdad?, constantes en nuestra fidelidad. Cuando digo constantes en nuestra fidelidad, es que mostramos nuestro celo por Dios. Mostramos el deseo de servir en la iglesia. Queremos ser de bendición en la vida de otros. Otros, fíjense, nos observan y pueden aprender y ser afectados por nuestra relación especial que tenemos con Dios, obviamente, primeramente, pero con otros individuos. En este caso, Pablo, fíjese que vio las lágrimas, como dije anteriormente, que Timoteo derramó al él, obviamente, separarse y tener que ir a otro lugar y dejar a Pablo en una condición en que tal vez estaba en la cárcel y no poder estar junto a él. O sea, Timoteo, mis hermanos, demostró, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, se mostró fiel. Y eso es algo muy importante. Cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros, hermanos, servimos constantemente en la obra de Dios, esa influencia afecta a otros. Cuando nosotros queremos aprender de alguien, observamos y vemos. Y fíjese que si usted quiere ser de influencia en la vida de otros, los otros lo van a ver si usted es fiel. Y nosotros, hermanos, pues tenemos que vivir y hacer eso. Fíjese que Timoteo, mis hermanos, fue separado de Pablo por causa del bien del ministerio. Y él demostró su amor por Jesucristo, permaneció fiel en las encomiendas que Pablo le dio. Pablo lo mandó a varios lugares. Parece ser que estuvo en Éfeso, estuvo en Corintio, estuvo en Galacia, estuvo en Acaya, en muchos lugares. Y cada vez que Pablo le hablaba y lo mandaba y le daba órdenes, Pablo, mis hermanos, sabía que podía confiar en este individuo. Otra de las maneras en que nosotros podemos, hermanos, demostrar esa influencia en la vida de otras personas es a través de un buen comportamiento. Y cuando digo de un buen comportamiento, o sea que nuestro comportamiento, mis hermanos, es una herramienta que nos va a abrir puertas. Muchos individuos, mis hermanos, conocían a Timoteo y sabían que Timoteo tenía seriedad
por las cosas de Dios. O sea, su comportamiento era un comportamiento conforme a la palabra de Dios. Y número 3, llevamos el sello de aprobación. Dice en el versículo 6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. O sea que, fíjese que cuando nosotros, mis hermanos, estamos siendo de influencia en la vida de otros, hay un sello de aprobación por parte de Dios. Primeramente, la aprobación divina. Timoteo había recibido el llamado por medio de Dios al ministerio para llevar la obra adelante. Y él debería de esforzarse en esa gracia que provenía por medio de Jesucristo. También tenemos la aprobación del maestro o el discipulador. En este caso, Pablo. Pablo conocía el corazón de Timoteo, conocía su celo por ser de bendición a las iglesias que habían visitado juntamente con Pablo en su segundo y tercer viaje misionero y aún cuando estaba en otros lugares. O sea, Pablo pudo desarrollar en Timoteo un corazón de servicio, de honestidad, de buen deseo y dedicación. Fíjese que ahí vemos cómo nosotros ponemos en ciertos individuos, ¿verdad?, ese sello de aprobación, primeramente de Dios y de nosotros, para que estos individuos también lleven la palabra de Dios y puedan ser de bendición y puedan dejar una influencia positiva en muchos cristianos. Yo recibí, gracias a Dios, una buena influencia por muchos cristianos, porque por mi pastor, el que fue anteriormente mi pastor en la iglesia donde yo estuve 24 años, por, como dije, amigos, líderes que trabajaron en mi vida y que me ayudaron a ser de bendición. ¿No? Pablo le recuerda, fíjese, a Timoteo, que aunque él era joven, y que algunos dudarían de esa autoridad que Pablo le había dado al él ir a ciertas iglesias y trabajar con pastores y poner pastores, que él no debería dejarse controlar por el temor o ser intimidado de otros, puesto que el espíritu que moraba en él le concedería, ¿verdad?, varias cosas. El versículo 7, por eso Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, fíjese que cuando Pablo le está diciendo, en otro pasaje en Timoteo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo le dice que hay poder en el espíritu que él recibió, poder para poder enfrentar cualquier circunstancia de doctrina, para poder enfrentar oposición, dificultades o circunstancias adversas que él iba a encontrar en el ministerio. Otra verdad sería que él recibiría amor. Cuando estamos hablando de amor, o sea, Timoteo iba a poder percibir cada necesidad y poder ser de bendición a aquellos que más lo necesitaban con los ojos del Señor Jesucristo. Cristo Jesús fue motivado, mis hermanos, por el amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dominio propio. Dominio propio es que él tendría una conducta y comportamiento prudente, de sobriedad, de moderación, de templanza, de pureza. O sea que él iba a poder tener control de muchas áreas de su vida, que a pesar de que él estaba joven, si se dejaba dominar por el Espíritu de Santo, él podría llegar a ser de gran utilidad. Todo, obviamente, si él se dejaba usar por el Espíritu Santo. La influencia, pues, es algo que nosotros, los cristianos y la gente en el mundo, usa para afectar a otros individuos. En conclusión, Timoteo tuvo una gran influencia positiva
Esto le ayudó a ministrar a muchas personas, gracias a personas como su abuela Loida, como su madre Eunice y individuos como Pablo. Todos nosotros hemos sido influenciados en un punto de nuestra vida por alguien, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa. Nuestra manera de vivir puede afectar la vida de otras personas de una manera positiva o de una manera negativa. Y es nuestro deber como cristianos el poder ser de influencia a otras personas y dejar un legado de bendición que impacte la vida de otras personas, y no solamente en esta presente generación, sino en generación futuras. Ese es mi deseo y mi oración, que nosotros podamos entender eso. Y más hoy que nunca, nuestros jóvenes y nuestros niños están siendo influenciados por el mundo de una manera en la cual usted y yo, que somos ya más adultos, lo tuvimos en nuestras vidas. Y ese es mi deseo, que podamos nosotros trabajar y ser usados por Dios. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en este día por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, por hombres, mujeres como Loida, como Eunice, por hombres como Pablo, que han existido a través de la historia, Señor, y que han sido personas que se han sacrificado, que han enseñado a otros a vivir la vida cristiana. Permite que cada uno de nosotros lo hagamos de esa manera. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.